Hay una encuesta de la consultora Centrix donde, miren, ahí tenemos los datos y está con nosotros Claudio Montiel, que es director de Centrix. Casi el 90% de la gente está endeudada. Y ahí está. Buenas noches, Claudio. Buenas ya noches. que estás, contanos vos, ¿no? ¿Para qué se endeuda la gente? Bueno, nosotros lo que preguntamos en principio es si en los últimos 6 meses tomó algún tipo de Sí. deuda. 60%, 56,7% dijo que sí. Y cuando se le pregunta para qué tomó esa deuda, bueno, acá tenemos el desagregado de, bueno, gastos corrientes, pago de tarjeta de crédito, pago de otras deudas. Es decir, lo que se observa acá es que la mayor parte, sí, casi el 90%, es para cubrir las cuestiones del mes. Que esto deriva también de otra pregunta que hacemos en el monitor, que es ¿a qué fecha del mes llega con sus ingresos familiares? Y el 60% de la gente no llega al 20 del mes. Ese es el dato más llamativo, porque, digamos, de ahí parte todo de decir, bueno, ¿por qué la gente se endeuda? Bueno, se endeuda porque el 60% no llega al 20 del mes y tiene que cubrir ese 10% que falta. Entonces, lo que se le suma a ese dato, que ya de por sí es un dato negativo, es cuando vos le preguntás cómo está cubriendo esas deudas, y 9 de cada 10 dicen que tienen algún nivel de dificultad para pagarlo, que no llegan a poder cubrir esas deudas. Entonces, si a eso vos le sumás una alta tasa de interés, tanto en las billeteras, en los bancos y demás, bueno, tenés un poco el panorama de por qué crece tanto la morosidad. Un poco la respuesta también a lo que en su momento decía Javier Milei, de que si la gente no llegara a fin de mes estarían muertos en la calle. Bueno, no, existen alternativas. Existen alternativas. ¿No? Que quizás para algunos sea la tarjeta de crédito, para otro la billetera virtual y para otro el prestamista del barrio. El prestamista ¿no? del barrio, sí. Pero lo peor es que entras en una bola porque la inflación sigue, las tasas de interés son altas, tus sueldos generalmente están medios planchados y ninguno le está casi ganando a la inflación, por lo cual es una bola que no salís más. Nosotros le preguntamos a la gente hace ya muchos meses si considera que su salario le está ganando a la inflación. Y ese número viene creciendo del 70% que la gente que dice que no, más o menos en noviembre. El último dato es 84% de la gente dice mi salario no le gana a la inflación. Y fíjense que cuando hablamos de estos números, en estadística, digamos, más allá de la ideología, a quién votó, a quién apoya, etcétera, cuando vos hablás más del 80% es porque hay un consenso unánime, independientemente de tu ideología, decir mi salario no le alcanza. Claro, por ahí bancás al gobierno, pero admitís que no te alcanza. El ministro de Economía, Luis Caputo, que estuvo hablando mucho en el día de ayer, habló también sobre las deudas. Mirá. El nivel de endeudamiento es uno de los más altos de la historia reciente en Argentina. ¿Cómo lo explica eso? Es un dato negativo, no es positivo. Pero es un dato... No, eso hay que desmitificarlo, Luis. La mayoría de los países en el mundo, la gente vive con deuda. Lo que pasa es que las honra. O sea, no es un problema tener deuda. No es razonable que vos tengas que pagar todo cash. No está Ministro, mal eso. hay deudas. ¿Hay deuda? Con las billeteras electrónicas. Hay deudas con los créditos ordinarios o extraordinarios. Hay deudas con las expensas. No es un dato que le preocupe. Pero Luis, lo que tiene que al que le tiene que preocupar eso, si tiene un problema, que no lo tienen... Son los bancos, claro, o a los prestamistas. Claro, no sé. o sea, los bancos son los encargados de dar los créditos. Nosotros creamos las condiciones macro. Yo no me voy a meter en los departamentos de crédito de cada banco para ver si otorgaron bien el crédito A o el crédito B. Locura. Para mí locura, perdón, pero... Te tranquilizás, ¿Por diría. qué esa persona llega al crédito? Esa es la pregunta. Exactamente. Además hay una confusión ahí entre... Es cierto que cuando no hay inflación uno va roleando la deuda, por decirlo en un término técnico, es normal eso es real. Ahora, si yo tomo una deuda de largo plazo, mediano plazo, 6 meses, un año, para pagar algo de 15 días, y eso lo voy repitiendo todos los meses, se hace una deuda impagable. Entonces, no es que el problema sea la deuda, el problema es que la tasa de interés está totalmente descontrolada porque se dejó de controlar por parte del Banco Central, y por el otro lado la gente está tomando deudas de largo plazo porque no llega para pagar cosas del diario. Entonces, claro, porque siempre ahí, hay por una relación ejemplo, entre deuda y con qué pago.
En la placa decía, creo que el 6,6% es para comprar cosas, bienes para el hogar, Exactamente. y 5% para refacciones o algo más. El resto es todo para gastos corrientes. Todo No es- para pago corriente. Claro. Porque si vos decís, Claro, bueno, vas a comprarte una heladera, claro, Ready to hack your site with a high converting mega menu? Visit elementor.com to get started. Vivía solo, no me alcanzó, empecé a tarjetear y le preguntaron, bueno, pero ¿pagabas toda la tarjeta? Al principio sí. Claro, Después empezó a me di pagar el cuenta mínimo. que después no podía. claro. Después se me hizo Te una hace bola. claro. Tuve que dejar el departamento, irme a vivir con mi mamá, te voy a decir, y ahora estoy en la etapa de salir de esa deuda de la tarjeta. Ya no estoy pensando en irme a vivir solo otra vez. Estoy Lo que pasa es que saliendo siempre de hay vivir- una relación entre lo que yo pago, lo que yo compro versus el tiempo de eso que pago. Entonces, si yo compro una heladera en 12 pagos, bueno, es razonable. Ahora, si Claro. yo compro comida en 12 pagos, es un tipo de gasto que es insostenible en el tiempo. En el supermercado te dicen en cuotas 2, Claro. 3, es como que también está normalizado. La caída de imagen que ustedes midieron de Javier Milei, ¿tiene que ver con esto o tiene que ver con los escándalos? Tenemos la placa también. Sí, la verdad es que la caída de imagen fue muy fuerte. Creo que marzo a nivel político fue un mes muy negativo en todos los sentidos para el gobierno, para la imagen del gobierno. Venía mejorando, como se ve en la placa, pero bueno, marzo perdió 7 puntos la imagen positiva, lo cual es muchísimo. Y lo que es importante acá es ver, como decías vos, bueno, ¿a qué responde esto? En principio es un poco de todo. Pero si uno analiza esto en el mediano plazo, lo que termina mandando va a ser el bolsillo. O sea, obviamente- Perdóname, espera. Sí, sí. El mejor momento fue, para entender el gráfico, en Febrero. 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 Y marzo no se hace desplomó. mucho. ¿No? En un mes se desplomó 7 puntos. Mm. Y con la gestión pasa lo mismo, bajó a 38 puntos la aprobación de gestión, estaba en 44. Entonces, entre los escándalos que son de corto alcance, porque sabemos que este tipo de escándalos hoy están, duran un tiempo y después se van cambiando, pero si el bolsillo se sostiene en este parámetro, es muy complejo pensar que la imagen pueda mejorar, porque más allá de la ideología, que son los números que yo te decía, en algún momento la gente dice, no llego a fin de mes. Claro. Hay un personaje en el gobierno que nosotros decimos que está en campaña, Permanente. claro, que decían que había muchos celos en Casa Rosada, ahora parece que hubo algunas conversaciones. Ustedes midieron la imagen de Javier Milei y de Patricia Bullrich, bueno, y de Axel Kicillof también, ¿no? Sí. ¿Qué se encontraron? La imagen de Patricia Bullrich viene mejorando. Nosotros lo habíamos medido hace algunos meses, por eso no pusimos el evolutivo. Pero dio 2,7 puntos arriba de la imagen positiva respecto del presidente. Fíjate que tiene las imágenes muy malas o muy buenas son como los límites, digamos, de las imágenes. Siempre en el medio es donde uno puede crecer o decrecer. Claro, tiene un montón en rojo ahí. En rojo, muy negativa o muy mala imagen, tiene 45,3. Pero está cosechando buena imagen en distintos sectores, o sea, dentro del propio gobierno, pero como que las cuestiones de la micro, las cuestiones de todas estas cuestiones que han pasado en marzo, aparentemente no le están pegando porque también ella está trabajando en el Congreso donde se están haciendo cambios y donde en febrero nosotros sacamos un estudio que la gente apoyaba mayoritariamente los cambios que se estaban impulsando en el Claro. Congreso. En Entonces, febrero fue que se terminó de sancionar la reforma laboral, Claro. Exactamente. se aprobó el régimen penal juvenil, es decir, todas discusiones que Patricia Bullrich tenía ahí como en la cabeza, ¿no? y las está capitalizando. Claro, y después se corrió cuando se armó todo el Livadorni. Exactamente. O bueno, no le salpicó a ella en realidad. No le salpicó, incluso ella no salió. Claro. Ella no salió ni siquiera a apoyar, hizo apenas Nada, un claro, retweet. retweet. Y Pero ¿y vos coincidís con esto que decíamos de que leemos que está como en una campaña permanente? Viste que sube muchos videos donde fue a Lollapalooza con los nietos, probando un sándwich de milanesa de Tucumán, el otro día que estaba de gaucha, no sé. Claro, que fue a la rural, Sí. sí. empezó a hacer una campaña, creo que sin alejarse, pero empezar a decir, bueno, yo de toda la diaria, a mí de la diaria del gobierno me corrieron, o estoy en otro lugar. Hoy la subieron, hoy la llevaron a la reunión con el presidente de Chile. ¿Esto tendrá que ver con que mejor tenerla cerca o...?
Y de alguna manera es acercarla a la gestión de todos los días, pero va a ser difícil que la gente la pueda asociar, digamos, cuando uno lo ve en términos de imagen, que la gente la pueda asociar con la imagen de lo que pasa en el día a día, porque la identifican hoy en el Congreso, con los cambios, con las discusiones parlamentarias. Entonces está en un lugar un poco refugiado, si podemos decirlo de algún modo. Salió del barrio. Claro, salió de la gestión diaria, que no es lo mismo si estás en seguridad. Esto es hoy, ¿no, Eduardo? Exactamente, vino el presidente Kast de Chile, tuvo reuniones con parlamentarios, tuvo reuniones con el parte del gabinete y tuvo una reunión personal con Javier Milei, un entorno que hay que empezar a analizar recién mañana, yo te diría, porque la intención es juntar las dos cabezas junto con otros presidentes, sobre todo sudamericanos, para una alianza de ultraderecha más vinculada a la defensa, ¿no? Es decir, unir defensas contra el narcotráfico, y esto es una bola, el tema de defensa, que va creciendo todos los días, y Kast vino por eso, y también hay que decir que es otro tiburón en el tanque, ¿no? Es decir, que también le compite un poco de imagen a Milei, aunque a Kast no le está haciendo nada bien en este inicio. Me quedé pensando en lo que decía Constanza, también el caso Nahuel Gallo, que terminó ella tomándoselo como propio, y lo mismo el de Agostina Páez, ¿no? Ahora, como opositor, el primero que aparece es Axel Kicillof para poder enfrentar a Bullrich y a Milei. Sí, lo que vemos de Kicillof es que en octubre, previo a las elecciones, tuvo un fuerte aumento de imagen positiva, y desde la pérdida de las elecciones en octubre fue hacia abajo. Tocando un mínimo en febrero, que este dato nos sorprendió porque 30 puntos era, digamos, una caída bastante pronunciada. Ahora lo que queda ver, un poco lo que nosotros planteábamos en el informe, es, bueno, si empieza a levantar, digamos, a raíz de esta caída de la imagen del gobierno nacional, empieza a levantar un poco la imagen en general, o se va a mantener en este 33, 35, que es el núcleo duro, digo, está en el núcleo duro. Por ahora está en el núcleo duro. Cayó, 14 puntos en 4 meses. En 4 meses. Claro. Ahora, pero uno ve que no hay ningún candidato de ningún color que la positiva supere la negativa. Número uno. No hay ninguno. Número uno. Y número dos, no hay ningún espacio político en construcción, ni siquiera el oficialismo, que justamente por calidad de gestión o por imagen gane solo. No, hoy no. Hoy es decir, hay una es un escenario de incertidumbre. Bueno, por eso anda Miguel Ángel Pichetto por ahí buscando... Se está hablando mucho también de los outsiders, hay que ver si empieza a configurarse algo ahí, pero en principio... Hoy dentro de la oposición, cuando uno le pregunta a la gente, no identifican a una persona y decir, bueno, este va a ser el... De hecho lo han medido, nosotros no, pero colegas lo han medido mano a mano con Milei, y en todas las encuestas le da favor todavía a Javier Milei. Entonces es difícil pensar que sea el que va a juntar toda esa diferencia atomizada. Quizás por eso hoy el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, habló y dijo... Hay que salir a apoyarlo, mira. No, todo dirigente político aspira. Yo en este momento el compañero que mejor posicionado está de Axel, y hay que ayudarlo, hay que acompañarlo, hay que apoyarlo y hay que fortalecerlo, digamos, Axel. Si es un candidato y si hay compañeros que consideran que están en condiciones de ponerse, valga la redundancia, a consideración de la gente, y es, bueno, no hay que temerle, digamos, un proceso interno. Ahí estaba, ¿no? Yo te lo he planteado en varios lugares quizás siguen en el debate de las grandes estructuras, de bueno, si apoyamos en interna, ¿no? Y quizás falta traducir un poco esto de la gente que te dice no llego al 20 del mes. Al que te dice no llego al 20 del mes, la interna de lo que esté pasando en el peronismo le importa poco. Quién va a liderar o no liderar, necesita resolver eso. Entonces quizás está faltando un poco esa conexión entre la gran estructura, que probablemente después la haya y terminen en alguna conexión. Pero hace falta esa conexión porque hoy no se está viendo ese desencanto conectado con algo. No, y ese punto que vos decís, sobre todo del endeudamiento y de la morosidad, es algo que viene trabajando hace bastante tiempo el PJ para
después poder, digamos, posicionarse más cerca de la elección del 27, decir, bueno, estas son nuestras propuestas para estos problemas. Claro. Y por lo menos por lo que me cuentan a mí, uno de los más importantes tiene que ver con la morosidad. Pero claro, queda tan lejos también el 2027 que, bueno, en el medio pasan estas cosas, como la caída de la imagen. Hay que ver bien cuál va a ser la solución, porque también pensar en ayudar a la gente que salga de la morosidad tiene que ser en el marco de que no se te descalabre las finanzas, porque también es muy complejo, digamos, los bancos van a quedar con stocks muy complejos. Salir de ahí es una ingeniería que no es muy sencilla de llevar adelante. Entonces hay que pensar un plan para ayudar a la familia que se pueda desendeudar, pero sin romper tampoco el sistema financiero, que como está pensado. Y como un opositor que no maneja la macroeconomía está peleando contra un gobierno desde un lugar de menos decisión para modificar la realidad y peleando con su propio pasado y el de su partido, ¿no? El gobernador Kicillof hablaba sobre el futuro, que él concentra su campaña o su propuesta en derecho al futuro, dice, ¿no? Para no hablar también del pasado, mira. Creo que quienes somos oposición a lo de Milei vamos encontrando los caminos para dar una respuesta en conjunto. Bueno, ahí en conjunto tenemos el tuit de Miguel Ángel Pichetto, que está, primero se vio, no sé, con Kikuchi, con ex libertarios, se fue viendo con diputados de su provincia, bueno, ya no está más en Río Negro, pero... Y esta foto me sorprendió. Hoy mantuve una reunión, un encuentro importante con Mariel Fernández, que es la intendenta de Morón, que es vicepresidenta del PJ, o era en la provincia de Buenos Aires, que tiene aspiraciones a ser gobernadora también o a candidata, ¿no? Mira, y elogiándola. Es importante que el peronismo tenga una figura como ella, una mujer talentosa y preparada. Empezó como a buscar otros perfiles, ¿no? A salir por ahí de... Sí, un Pichetto que también se reunió con Cristina también, hace algunas semanas. Obviamente no hubo fotos ni nada, pero bueno, fue también una reunión importante que se dio. O sea, se está moviendo... Claro, primero se reunió con Cristina. Pre-campaña. Primero se reunió con Cristina para hablar de las PASO. Sí. Y de que haya una PASO amplia. Y después empezó a buscar el resto. Exacto. Primero, no. Yo creo que van a terminar aglutinando en algún momento. Ahora vuelvo a lo mismo, que si ese aglutinarse es para bajar a estos temas que son de la micro, que son concretos. Vuelvo a preguntar a la gente, si su salario le gana la inflación, algo tan simple como eso, y el 84% te dice que no, es porque están todos de acuerdo en que es no. Quizás si se sigue en este debate de las grandes estructuras, de bueno, quién va a un lado, quién va al otro, sin tener en cuenta esto de la micro, te puede pasar lo que pasó en octubre del año pasado, que la gente termina diciendo, bueno, no encontré nada, termina ganando el gobierno por la atomización. Entonces... Sí, o porque tenían miedo a que el dólar se disparara. Miedo, y ahí volvemos a lo que vos estás diciendo. Claro. Tengo miedo, no me alcanza, pero peor si más se devalúa. La cuota de Menem, por ejemplo, que el fue miedo, el mismo efecto. El miedo está jugando, y yo creo que a más endeudamiento de las familias, que es lo que estamos planteando, más va a jugar el miedo. Entonces, trabajar fuerte en explicarle a la gente que ese miedo no es real, que si viene otra alternativa, tienen otros planes, pero si sacando el concepto del